¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Gracias a Dios seguimos avanzando con nuestro chat. Lo que tenemos pendiente es la inicialización de estos dos hilos. Recuerden que este hilo lo creamos para aceptar conexiones con nuevos clientes continuamente. Y este hilo que tenemos por acá será el encargado de manejar la comunicación con un cliente conectado. Para iniciar la ejecución de estos hilos, tenemos que invocar al método start que pertenece a la clase thread. ¿Y por qué podemos de entrada invocar a este método? Porque tanto la clase manejador cliente como la clase hilo cliente extienden de la clase thread. No podemos directamente invocar al método run porque estaríamos desaprovechando los beneficios que nos ofrecen los hilos. Iniciamos la ejecución de nuestro primer hilo que tiene como nombre manejador cliente. Para poder inicializar este hilo, justo abajo de la línea 31 creamos un objeto de la clase manejador cliente e invocamos al método start. Lo tenemos que hacer así porque primero tenemos que crear nuestro servidor y ya que tenemos nuestro servidor, ya este puede aceptar la conexión de nuevos clientes. Ahora inicializaremos nuestro segundo hilo. Para inicializar este segundo hilo, primero el servidor debería de aceptar la conexión con los clientes. Ya que se acepta esta conexión, ahora sí ya podríamos inicializar el hilo que será encargado de mantener la comunicación con el cliente conectado. Para poder iniciar la ejecución de este hilo, al igual que lo hicimos previamente, creamos un objeto de la clase cliente y después invocamos al método start. Pero aquí debemos demandar un argumento a este constructor hilo cliente, porque si nos vamos a la declaración del constructor hilo cliente, este constructor tiene un parámetro de tipo socket. Por consiguiente, aquí tenemos que mandar un argumento de tipo socket. Este argumento lo estamos obteniendo al invocar al método accept. Este método accept nos devuelve un objeto de tipo socket que estamos almacenando en esta variable que tiene como nombre cliente socket. Para deshacernos de este error de compilación, pasamos esta variable al constructor hilo cliente y eso es todo lo que tenemos que hacer para poder dar solución a este error de compilación. Recapitulando un poco, lo que sucede cuando ejecutamos la clase servidor graphic user interface es que nuestro constructor servidor graphic user interface invoca al método iniciar servidor. Cuando se invoca este método, se crea un servidor, se habilita la comunicación del servidor con el cliente o los clientes, y si un cliente o más ya han enviado preguntas al equipo de soporte, se recuperan estas preguntas y se muestran en la área de texto. Si nos vamos a nuestro diseño, esta sería la área de texto donde aparecerán las preguntas del cliente o de los clientes. Y regresamos a código y también hemos habilitado una opción para poder enviar una respuesta a la pregunta del cliente y esta respuesta será proporcionada por el equipo de soporte. Para poder enviar esta respuesta al cliente, tenemos que invocar al método println que pertenece a la clase printWriter. Para poder accesar a este método, utilizaremos la variable salida que es de tipo printWriter. Para que se entienda mejor, regresamos al diseño de nuestra ventana. En el área de texto se estará mostrando la pregunta que ha hecho el cliente. El equipo de soporte escribe una respuesta en esta caja de texto, da clic en el botón enviar y al hacerlo, primero se envía esa respuesta al cliente, después esta respuesta se agrega a nuestro text area y por último se limpiará esta cajita de texto. Esto que hemos comentado con código quedaría de la siguiente manera. Como esta acción se desencadenará cuando se dé clic en el botón enviar, damos doble clic sobre este componente. Al hacerlo, nuestro IDE de forma automática crea un método que estará vinculado a ese botón. Y cuando se le dé clic a ese botón, el código que agreguemos dentro de este método se empezará a ejecutar. ¿Cuál será la primera tarea que realice nuestro botón cuando se le dé clic? Recuperar la respuesta que el equipo de soporte ha escrito en la cajita de texto, que regresando a el diseño de nuestra ventana, esta respuesta será agregada en esta cajita de texto. Para recuperar el texto de una caja de texto, invocaremos al método que pertenece a la clase JTextField getText, y como este método
nos devuelve un string. Declaramos una variable de tipo string a la que llamaremos respuesta equipo soporte. A esta variable le asignamos lo que nos devuelve el método getText. Ya que tenemos la respuesta del equipo de soporte, se la mandamos al cliente. Para mandarle esta respuesta al cliente, tenemos que invocar al método println. Este método pertenece a la clase printWriter y a este amigo println le mandamos un argumento de tipo string que sería la respuesta del equipo de soporte. Ya que hemos enviado la respuesta al cliente, adicionamos esta respuesta a nuestra área de texto. Para incluir esta respuesta del equipo de soporte al área de texto, tenemos que invocar al método append, método que pertenece a la clase JTextArea. Y utilizando la variable JTextArea1, que es de tipo JTextArea, podemos sin problema invocar al método append. A este método, en la invocación tenemos que mandarle un argumento de tipo string, que sería la respuesta del equipo de soporte. Para que se pueda diferenciar la respuesta del equipo de soporte de la pregunta del cliente, incluiremos la siguiente leyenda: respuesta para el cliente. Y para no tener todo amontonado, concatenaremos un salto de línea. Por último, limpiamos nuestra cajita de texto. Para limpiar una caja de texto, invocamos al método setText, método que pertenece a la clase JTextField. Y como argumento enviaremos un string, pero este string estará vacío para que no se muestre ningún contenido en la caja de texto. Y eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer para poder enviar una respuesta por parte del equipo de soporte a la pregunta que el cliente había hecho inicialmente. Por el momento no podemos hacer pruebas porque necesitamos enviar una pregunta desde el cliente, pero como todavía no tenemos esta parte, del lado del cliente solo tenemos el diseño de la ventana, pero no es suficiente, tenemos que agregar código. Y para no extendernos, esto lo consideraremos para otra entrega. Hasta aquí cerramos con esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado.